Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la narración de historias a través de diversas imágenes. Como podemos ver, podemos crear un cuento, narraciones breves, ficticias, entre otro tipo de textos que nosotros podemos crear a través de estas imágenes que a continuación se les va a presentar. Puede ser de manera real, y también podamos pensar en cómo lo vamos a escribir, ir pensando en aquellas ideas que vamos a ir recolectando para realizar nuestra narración. Entonces vamos a comenzar con esto. ¿Qué necesitas para escribir un cuento? Para escribir un cuento debemos de dejar volar nuestra imaginación. Imaginarnos qué es lo que queremos que pase en nuestro cuento e historia, ¿sí? Y pensar en qué es lo que más nos gusta. Pensar en elegir el ambiente en el que podemos encontrar estas narraciones, ¿sí? Puede ser en un paisaje, puede ser como el de La Sirenita, en un castillo, en el mar, puede ser en un bosque, puede ser también quizá en una granja, la historia de un granjero, o lo podemos escribir inclusive en el mar. Existen un montón de lugares, sí, en los que podemos crear esos ambientes para que nosotros vayamos creando esas historias, ¿de acuerdo? Asimismo, tenemos que elegir los personajes donde nosotros podemos presentar, no sé, una sirenita, una princesa en su castillo, reinventar de nuevo las historias que ya conocemos o pensar en cómo cambiar aquellas historias que nosotros ya conocemos como tal. Entonces es importante, sí, conocer todas estas partes. Ahora, escribir el inicio de tu cuento. Tenemos que pensar en cómo vamos a iniciar este cuento. Más adelante van a aparecer algunos ejemplos de cómo podríamos iniciar nosotros nuestro cuento y qué podríamos mencionar. Debe de constar de un inicio, desarrollo y desenlace, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el ambiente, así como los personajes, ya que ellos son importantes en nuestras historias. Había una vez en un hermoso castillo un guapo y simpático sirviente que se dedicaba a atender a todos los miembros de la familia del rey. El rey Carlos, la reina Elena, la princesa Natalia y sus pequeños gatitos Tati y Robin. El sirviente se llamaba David y estaba perdidamente enamorada de la princesa, pero él sabía que no tenía ninguna esperanza con ella, ya que los reyes Carlos y Elena esperaban casarla con un príncipe de la realeza. Muy bien, aquí nos damos cuenta de un ejemplo de cómo podemos iniciar nuestra historia, ¿de acuerdo? Y así ustedes pueden practicar. Aquí vemos que inicia en un hermoso castillo y menciona los personajes, en este caso Carlos, la reina Elena, la princesa Natalia, sus pequeños gatitos Tati y Robin. Escribir el desarrollo o nudo del cuento. En esta parte nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, la situación, problema al que se van a enfrentar los personajes de la historia. Y acá nosotros podemos ir viendo las imágenes que vayamos mostrando para que nosotros pensemos de qué manera vamos a presentar nuestra historia. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí aparece. Un día, el sirviente David se atrevió a decirle a la princesa el amor tan grande que sentía por ella, pero comentó la reina Elena, lo escuchó todo e inmediatamente montó a correr la sirvienta del castillo, prohibiéndose volver a encarar de la princesa. La princesa, muy preocupada por lo que había pasado, había con su padre, el rey Carlos, y suplicó que mandara a buscar a David, que parecía injusto lo sucedido. Como el rey no podía negarse a cualquier cosa que le pidiera la princesa misma, anduvo en la búsqueda de David para perderse y él volviera al castillo. Aquí vemos el mismo ejemplo
claro del desarrollo o nudo del cuento. Aquí vemos de qué manera, qué es lo que pasa, lo que se está aconteciendo, el conflicto como tal en el desarrollo o nudo de este cuento. Es importante saber qué hacen los personajes y escribir el desenlace o final del cuento. Es la parte 6. A partir de acá nosotros podemos ir identificando, ¿de acuerdo? Cómo queremos que acabe esta historia, este cuento. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. El rey Carlos tardó días en lograr encontrar a la sirvienta, mucho más en convencerlo de volver al castillo. Después de suplicarle que lo hiciera por la princesa, David accedió, ya que al igual que el rey no podía negarle nada a Natalia. Cuando el rey y el sirviente regresaron al castillo, Natalia los esperaba ansiosamente. Natalia le declaró el amor que sentía por él, y los reyes Carlos y Helena no tuvieron más que aceptar ese gran amor. El rey Carlos nombró a David príncipe de la realeza y celebraron una hermosa boda. Y así es como se nos va presentando. Sí, nosotros podemos ir imaginando a través de las imágenes que vemos cómo queremos que nuestro personaje termine, cómo queremos que nuestro personaje aparezca, tenga un feliz triste, un final feliz. Ahora, vamos a escribir el título del cuento, ¿de acuerdo? Escribiendo el título del cuento nos puede dar una gran pauta para poder escribir nosotros nuestra historia, nuestro cuento, nuestro relato, lo que nosotros queramos hacer. Entonces, espero que sea manos a la obra a través de las imágenes, como por ejemplo las siguientes que les van a aparecer ahora.